Arco de Risas. Capítulo 02. La conspiración de la que el mundo sabe. Debido a su repentino hallazgo, Shemin tuvo que irse y encargó a sus soldados continuar con la revisión del lugar. Por su parte, Alexander despertó sobre sábanas blancas y el olor a alcohol yodado en todos lados. Se podía escuchar a una muchacha joven leer y a un niño llorar en el fondo del pasillo. Abrió los ojos y se vio con la sorpresa de que se encontraba en el hospital cercano a la catedral. Llevaba dormido poco más de 4 horas y ya estaba próximo al atardecer. Lo podía ver gracias a una ventana junto a su cama. Por el corredor vino un hombre con armadura militar, el cabello rojizo, la barba desalineada, una nariz torcida y cicatrices en la mejilla derecha, los ojos azules, la piel morena y una sonrisa fanfarrona en el rostro. Era el capitán de la Orden del Río de la Plata, quien lo había recogido de la catedral luego de su desmayo. «Vaya que eres afortunado, niño», dijo el capitán. «Los piratas atacaron la catedral y no dejaron a nadie vivo. Mi nombre es Chevalier, pero puedes llamarme capitán. ¿Cuál es tu nombre? No sabíamos que en la catedral hubiera niños». Alexander desconfiaba de sus intenciones, pero no sabía cómo responder. «Alexander, soy Alexander Harwand. Vivía en la catedral y sobreviví porque me refugié con un grupo en el sótano. Lamentablemente a los demás les cayó el techo encima». «Una lástima», dijo con falsa lástima el capitán. El ejército infiel usó la ceremonia para colarse por el río. El ataque tomó a todos de sorpresa. Los piratas nos ayudaron, pero, ya sabes, ellos no siguen las reglas. «Mentiroso», casi susurró Alexander al escuchar ese invento. Para su propio bien, pudo controlar su lengua y callarse. Luego vino a él una anciana. Su cara era larga y arrugada como un tablón de roble. Se estaba quedando calva en la frente y su cabello parecía un racimo de paja pintado de plata. Sus uñas largas y afiladas hacían ruido sobre una tableta donde guardaba la información de los pacientes. Por su distinguida vestimenta, el chal negro de la iglesia y sus bufandas moradas, era evidente que se trataba de la abadesa, directora del hospital. «Tú no eres miembro de la iglesia. Se ve en tus ojos. Recuerdo haberte visto un par de veces por el jardín. Siempre pensé que eras algún trabajador oportunista, pero veo que no. Soy la abadesa Sibila Hildegard. Por supuesto, te dirigirás a mí como abadesa. Lo tuyo no es nada severo, pero te tendremos vigilado. Viniste con una temperatura de 40 grados, pero sin síntomas de fiebre. Sin explicación alguna, tu temperatura corporal ha subido bruscamente para luego descender. Puede ser peligroso». Luego de eso, la anciana se retiró. El capitán, quien seguía al lado de la camilla, sonrió y se despidió. Le deseó lo mejor y se marchó. Alexander lo siguió con la mirada hasta que cruzó el umbral. En la entrada, lo esperaba el capitán de la Orden de Plaza de la Plata, Shemin Corning. Era un hombre con un físico bastante trabajado, barba corta y arreglada, cabello lacio y rubio que se elevaba por encima de sus hombros, así como unos ojos castaños resplandecientes y ninguna imperfección en el rostro. Vestía la misma armadura que su compañero, sin embargo, la suya relucía bajo el sol y apenas tenía polvo encima. «Es momento de rendir cuentas», dijo el reluciente caballero. «Dime, ¿eso que veo en tus zapatos es harina o azúcar de pastelero?» «¿Quieres verlo más de cerca?», respondió hoscamente mientras levantaba su pie como si fuese a patearle. «Cálmate, procura mantener los papeles esta vez», respondió su némesis, aunque en realidad sí deseaba confrontación consigo. «El duque ha estado bastante nervioso con todo el asunto. Lo sé porque Acacio ha estado en especial molesto». Caminaron sin dirigirse la palabra hasta llegar a la entrada del palacio. Un guardia les abrió las rejas y tras pasar el pequeño jardín de piedra, se encontraron con el lugarteniente en la entrada. Era un sujeto sumamente peculiar. Sus ojos eran saltones y redondos como los de un pez dorado. Sus piernas eran delgadas y discordantes con un pecho y brazos grotescamente musculosos. En su rostro se erizaban unos bigotes en punta. Vestía la misma armadura que su compañero. Sin embargo, la suya relucía bajo el sol y apenas tenía polvo encima. Les recibió con un ceño fruncido, como era habitual, y los 3 se dirigieron a la sala de los espejos, donde el duque esperaba en comunión con el capitán Bramón.
Buenas tardes, señores, introdujo Acacio. Les vuelvo a presentar al capitán Bramón. El corsario sonrió y dejó ver su diente de oro bajo la luz de las velas. Deliberadamente, los recién llegados evitaron sentarse al lado de él en el círculo. Monseñor Bramón, dijo con cierto desdén el lugarteniente, me ha comentado que la catedral ha sido purgada. Los tesoros de la iglesia serán muy útiles a nuestra causa. Muerto el obispo, podremos encargarnos de la catedral sin sufrir las consecuencias de la magia sacerdotal. Espero sus respectivos informes. La fábrica de cosméticos de Dumas ha sido confiscada. De la misma manera se ha procedido con éxito sobre los enfrascados de Dessaud, la textilería de Arnaud, la metalería de Pinaud y las joyas de las 12 familias más poderosas son parte del capital de nuestra lucha, reportó Chemin. Las calles están limpias, nadie de los presentes en el evento ha podido escapar. El Polizei ha sido expulsado fuera de la ciudad. Las entradas se encuentran selladas. Se han despachado a los empleados públicos de comunicaciones y mensajería. Hay un miembro de mi capitanía por cada manzana del distrito central y el toque de queda ha sido extendido por todo el territorio interno. Majestad, quien ya sabe, informó en secreto Acacio. Bueno, ya que todos están hablando, interrumpió Bramón. Yo, el único capaz de completar la misión suicida de atacar la iglesia, he liquidado a todos los miembros y mis hombres se han encargado de implantar a infieles dentro del área para cubrir sus pasos, señoría. Acacio dibujó una mueca de disgusto. Cabe recalcar que los duques tienen el tratamiento de Alteza Real como miembros de la línea de sucesión, mientras que el tratamiento de señoría era reservado para simples caciques. Por supuesto, en privado él se refería al duque con el tratamiento real de majestad. Sabiendo esto, podemos entender el desagrado de Acacio con lo que dijo el vulgar pirata. Sí, monseñor Bramón, sus servicios han sido especialmente valiosos y podrá cobrar su restante en la tesorería, dijo el duque mientras sacaba un boletín y lo sellaba para autentificarlo. Tome esto, así no habrá ningún problema. Los problemas los llevo yo, gritó el pirata. El corsario apartó el boletín y se puso de pie, se despidió asintiendo la cabeza y aleteando la mano, cruzó el umbral y desapareció tarareando una vieja canción. Una vez lejos, el duque dio la orden a Acacio para que cerrara la puerta. «Tenemos otros asuntos pendientes, monseñores», pronunció el duque con su regular tono homino. «Debe alegrarle que la primera etapa del plan ha sido completada con éxito. La más grande e importante ciudad ha sido tomada. Los recursos de los hombres más ricos del reino ahora han sido expropiados y me encuentro en una posición bastante ventajosa. Chemin, confirmarás que tus jinetes están próximos a la espera de interceptar las comunicaciones recientes que salieron de la ciudad y se encargarán de liquidar a los que faltan. Chevalier, confirmarás que tus hombres han despachado a los agentes que se encuentran fuera de los muros. La ciudad debe quedar completamente incomunicada. Como escucharon, Acacio ha confirmado que él llegará pronto. No era extraño que se les erizara la piel con escuchar ello. Es necesario detenernos un momento a explicar la magna importancia de esta misteriosa personalidad que tenía a todos esperando. 7 montañas y 7 mares conforman un mundo. Hace muchos años atrás, los distintos reinos libres de este decidieron que era necesario garantizar el orden en el orbe antes de que otra guerra amenazara con la supervivencia de la civilización y el gobierno monárquico cayera en las sombras. Con ese fin, se forjó una alianza y se creó una organización que, sin que nadie supiera cómo, llegó a autoproclamarse como el gobierno mundial. Su ala militar sobre las 7 montañas del mundo, la Armée, regía los asuntos continentales. En la cima de la pirámide se erguían 4 hombres, uno por cada punto cardinal terrestre. Ellos eran los Cani, 4 hombres cuyo poder político y físico era formidable. Inclusive corsarios tan poderosos como Bramón tenían que medir sus palabras si uno de ellos estaba presente. ¿Solo eso? No. Inclusive los reyes, quienes creían que su corona provenía de la providencia misma, tenían que mostrar respeto ante estos hombres, cuyo poder era suficiente para borrar una ciudad entera del mapa. Perdón, mejor dicho, ciudades. En 3 días, vendrá aquí el Cani de Occidente.
No es necesario aclarar que su decisión definirá el futuro de todo nuestro plan, sentenció el duque. Lo que prosiguió fue una explicación detallada del rol que tomaría cada uno en los días siguientes. El capitán se haría cargo del orden dentro y fuera de la ciudad, manejar al público y mediar el aprovisionamiento de la ciudad, mientras se aseguraba de desviar las líneas de comercio fuera de su área de trabajo. Chemin, por otro lado, se encargaría de las comunicaciones con otras ciudades y otros miembros de la armée que aún no se integraban de facto a su movimiento. Akacho, como era de costumbre, fungiría como guardia del duque y supervisor de todas las actividades. A pesar del fríamente calculado plan del duque, ya cuando se acercaba la noche, algo llegó a sorprenderle. Recibió noticias de que la catedral de Nostre Señor había empezado a incendiarse espontáneamente. El duque lo pensó con cuidado. Era un suceso imprevisto y debía ser tomado con pinzas. Desistió enviar al cuerpo de bomberos y envió directamente a Akacho y el capitán a inspeccionar el área. Mientras tanto, Chemin y el pelotón de capitanía se encargaría de alejar a los chismosos del área. Tras recibir sus órdenes, todos salieron disparados a escena. El escenario era pesadillesco. La vieja catedral, ya demolida por la furia de Bramón, se hallaba envuelta completamente en llamas. Akacho temió que se perdiera información de valor dentro del edificio. Con el rostro fruncido y envalentonado, Akacho interrumpió en el fuego con la armadura de metal puesta. El capitán le siguió de cerca, pero con la armadura retirada y un pañuelo tapándole la nariz. Akacho, sin inmutarse por el fuego, corrió por el salón esquivando las deshechas bancas y los vidrios rotos. Se adentró en el corredor y subió hasta lo que quedaba de la segunda planta. El corredor era largo, totalmente cubierto de fuego debido a las paredes de madera. Al fondo del pasillo, detrás de una puerta, gritaba un muchacho. El capitán llegó después, con la nariz cubierta con un paño para no aspirar los vapores. Akacho ordenó que se retirara y luego corrió entre las llamas hasta tumbar la puerta con su pecho. Allí dentro se había quedado atrapado Alexander. El muchacho se asustó al ver al militar entrando como un diablo envuelto en fuego. Pero Akacho no hizo nada más que ver con ira al chico e intentó cogerle de las mechas para llevárselo e interrogarlo. Alexander, como era natural, huyó y corrió por el corredor. Tanto fue su miedo que no percibió que las llamas no le afectaban en lo más mínimo. Akacho sí se percató del hecho y con mucha más rabia dio un grito hosco y corrió tras el muchacho. Él siguió corriendo hasta llegar al ala lateral que conectaba con las escaleras y allí se tropezó con el capitán, quien lo reconoció de inmediato. Alexander lo empujó lejos y siguió corriendo, pero el capitán reaccionó y fue tras él. Al poco tiempo lo cogió de los hombros y ejecutó una llave con sus brazos, de manera que el muchacho fue inmovilizado. «Chevalier, ten cuidado con él», gritó Akacho. En ese momento el capitán sintió ardor sobre sus brazos y se percató de que el cuerpo del muchacho empezó a incendiarse. Alexander, completamente confundido, se tiró al suelo y pidió ayuda para combatir las llamas. Él no se daba cuenta, pero Akacho sí podía verlo. No se estaba incendiando. Él era quien producía el fuego de manera espontánea. «¿Conoces a este chico?», preguntó con tono inquisidor. «Lo rescaté esta tarde de las ruinas de la catedral. Hace pocas horas se hallaba en el hospital». «Lo que me temía», carraspeó el lugarteniente. «Esto es obra de la magia de los clérigos». Akacho, sin aminorarse por las llamas, arremetió contra el muchacho y lo sujetó de los brazos para inmovilizarlo. Él siguió gritando a todo pulmón. No comprendía por qué su cuerpo había empezado la combustión espontánea. Había llegado allí escapando por la ventana del hospital. Solo quería recoger sus viejas pertenencias, quería llorar el cadáver de su padre y despedirse. Pero en el momento en que lo vio, algo dentro de él se quebró, y de ello brotaron las llamas. En esos momentos, el miedo hizo que sus llamas se movieran con mayor violencia, formando ondas que bailaban como serpientes. Akacho intentó resistir. Sin embargo, llegó a un punto en que su defensa fue rota y retrocedió con las manos quemadas. El fuego se esparcía cada vez más arriba, y la estructura empezaba a ceder. Si no salían de ahí rápido, lo que quedaba de la planta superior caería sobre ellos. El capitán intentó razonar con Alexander, quien empezaba a comprender que las llamas venían de sí mismo. «Escúchame, muchacho. ¿Estás asustado?»,
Diablos, en esta situación yo también. No veo la hora de terminar el día y volver con mi esposa para cenar. Ninguno de los dos sobrevivirá si esto continúa. Había algo aquí, ¿cierto? Algo importante. Podremos buscarlo cuando amanezca. Te doy mi palabra. Pero necesito que te calmes. Alexander respondió y recordó los ejercicios de respiración que los monjes le habían enseñado años atrás. Respiró profundo y lento hasta que dejó de temblar y el fuego se apaciguó. Miró fijamente los ojos del capitán y no vio mentira en sus palabras. Quiso creerle y dio un paso adelante, pero antes de que pudiera dar el siguiente, Acacio se abalanzó contra él y le dio un golpe lo suficientemente duro para noquearlo. Cayó desplomado. Ni siquiera el capitán se esperaba eso. Acacio sonrió. Una pequeña sonrisa. La verdad era incómoda y hasta macabra. Cargó al muchacho en sus hombros y le felicitó al capitán por su plan de distracción. Luego, ambos se fueron por donde vinieron. Nuevamente, Alexander despertó en una cama de hospital sin saber cómo había llegado allí. Recordaba poco de la noche anterior. Su última memoria era la del cuerpo de su padre. Sentía que su cabeza iba a abrirse y le dolía con fuerza la nuca. Sus brazos se sentían de cristal y los ojos le ardían bastante. A su cama llegó una joven enfermera, quien se disponía a limpiar sus heridas gentilmente. Pero antes de que la hermosa dama lo socorría, vino una anciana arrugada con la nariz puntiaguda y los ojos sombríos. Se trataba de la abadesa. Empujó a la enfermera y le quitó de la mano vendas y ungüentos. Empezó a resondrarle a Alexander el haber escapado la noche anterior. Ella se tomaba muy en serio la seguridad de sus pacientes, aunque supusiera una organización castrense y total severidad con ellos. Alexander no sabía si tenía ante ella una de las gentiles hospitalarias o una verdadera arpía. Pero los gritos de la anciana fueron interrumpidos por la llegada de dos hombres en armadura. Se trataba del capitán y Acacio. El lugarteniente, sin ningún tacto, empezó a hacerle una serie de preguntas a Alexander con tono inquisidor. Él no comprendía qué estaba sucediendo y respondía como mejor podía. El capitán, por otro lado, se hallaba distraído. Miraba con remordimiento a los pacientes que se encontraban allí. Su conciencia, porque sí la tenía, le estaba jugando una mala pasada. ¿Por qué tantas preguntas?, provocó al muchacho. Yo lo he visto antes, no sé dónde, pero recordaría esos bigotes de bagre y ese cuerpo de gorila. Acacio se sulfuró profundamente. Si el capitán no intermediaba, se encargaba de romperle la cabeza al muchacho. Dios santo, por razón sigue soltero, pensó el capitán para sí mismo mientras apaciguaba al colérico Acacio. Una vez completó su interrogatorio, el lugarteniente se despidió de su compañero y fue a responder al duque. El capitán se quedó con Alexander, quien lo recordaba del día anterior. Te encontramos junto al cuerpo de un hombre ayer. Te habías quedado inconsciente porque te cayó una viga sobre la cabeza, respondió el capitán con cierto nerviosismo. Eso explica mucho, respondió Alexander mientras se sobaba la cabeza. Hubo un breve silencio entre los dos. Bueno, te interesará saber que la estructura terminó de colapsar anoche. Sin embargo, pudimos retirar los cuerpos y darles el adecuado tratamiento. Las cenizas de este hombre, si quieres, son tuyas. El capitán mostró una pequeña urna fúnebre de bronce. Su acabado era tosco, pero tenía una tapa con bonitos decorados ondulantes. Alexander se sintió sumamente incómodo. No esperaba esto. Parecía un poco irónico que al final todos los monjes fuesen cremados. En todo caso, aceptó el obsequio y lo colocó debajo de su camilla. ¿Quién era?, cuestionó amablemente el capitán. No quiero hablar de eso, fulminó el muchacho. Lastimosamente ya no podrás acercarte a la catedral, prosiguió el capitán. Se ha abierto un proceso sobre el área. Las circunstancias del ataque son misteriosas. No sabemos cuál era el objetivo de los infieles sobre la iglesia, pero suponemos que un objeto de gran valor se halla oculto en las bóvedas. Debido a que todos los bienes metálicos de la iglesia son reportados a la corona desde la Reforma, pensamos que puede ser un viejo grimorio o algún objeto arcano. Solo en ese momento, Alexander realizó las debidas conexiones. Si el duque tenía planeado un golpe contra la corona,
necesitaría de las armas que resguardaban los clérigos en la catedral. Ahora tenía sentido que se tomara tantas molestias con la iglesia. En todo caso, aceptó el obsequio y lo colocó debajo de su camilla. ¿Quién era?, cuestionó amablemente el capitán. No quiero hablar de eso, fulminó el muchacho. Lastimosamente ya no podrás acercarte a la catedral, prosiguió el capitán. Se ha abierto un proceso sobre el área. Las circunstancias del ataque son misteriosas. No sabemos cuál era el objetivo de los infieles sobre la iglesia, pero suponemos que un objeto de gran valor se halla oculto en las bóvedas. Debido a que todos los bienes metálicos de la iglesia son reportados a la corona desde la Reforma, pensamos que puede ser un viejo grimorio o algún objeto arcano. Solo en ese momento, Alexander realizó las debidas conexiones. Si el duque tenía planeado un golpe contra la corona, necesitaría de las armas que resguardaban los clérigos en la catedral. Ahora tenía sentido que se tomara tantas molestias con la iglesia. En todo caso, aceptó el obsequio y lo colocó debajo de su camilla. ¿Quién era?, cuestionó amablemente el capitán. No quiero hablar de eso, fulminó el muchacho. Lastimosamente ya no podrás acercarte a la catedral, prosiguió el capitán. Se ha abierto un proceso sobre el área. Las circunstancias del ataque son misteriosas. No sabemos cuál era el objetivo de los infieles sobre la iglesia, pero suponemos que un objeto de gran valor se halla oculto en las bóvedas. Debido a que todos los bienes metálicos de la iglesia son reportados a la corona desde la Reforma, pensamos que puede ser un viejo grimorio o algún objeto arcano. Solo en ese momento, Alexander realizó las debidas conexiones. Si el duque tenía planeado un golpe contra la corona, necesitaría de las armas que resguardaban los clérigos en la catedral. Ahora tenía sentido que se tomara tantas molestias con la iglesia. En todo caso, aceptó el obsequio y lo colocó debajo de su camilla. ¿Quién era?, cuestionó amablemente el capitán. No quiero hablar de eso, fulminó el muchacho. Lastimosamente ya no podrás acercarte a la catedral, prosiguió el capitán. Se ha abierto un proceso sobre el área. Las circunstancias del ataque son misteriosas. No sabemos cuál era el objetivo de los infieles sobre la iglesia, pero suponemos que un objeto de gran valor se halla oculto en las bóvedas. Debido a que todos los bienes metálicos de la iglesia son reportados a la corona desde la Reforma, pensamos que puede ser un viejo grimorio o algún objeto arcano. Solo en ese momento, Alexander realizó las debidas conexiones. Si el duque tenía planeado un golpe contra la corona, necesitaría de las armas que resguardaban los clérigos en la catedral. Ahora tenía sentido que se tomara tantas molestias con la iglesia. En todo caso, aceptó el obsequio y lo colocó debajo de su camilla. ¿Quién era?, cuestionó amablemente el capitán. No quiero hablar de eso, fulminó el muchacho. Lastimosamente ya no podrás acercarte a la catedral, prosiguió el capitán. Se ha abierto un proceso sobre el área. Las circunstancias del ataque son misteriosas. No sabemos cuál era el objetivo de los infieles sobre la iglesia, pero suponemos que un objeto de gran valor se halla oculto en las bóvedas. Debido a que todos los bienes metálicos de la iglesia son reportados a la corona desde la Reforma, pensamos que puede ser un viejo grimorio o algún objeto arcano. Solo en ese momento, Alexander realizó las debidas conexiones. Si el duque tenía planeado un golpe contra la corona, necesitaría de las armas que resguardaban los clérigos en la catedral. Ahora tenía sentido que se tomara tantas molestias con la iglesia. En todo caso, aceptó el obsequio y lo colocó debajo de su camilla. ¿Quién era?, cuestionó amablemente el capitán. No quiero hablar de eso, fulminó el muchacho. Lastimosamente ya no podrás acercarte a la catedral, prosiguió el capitán. Se ha abierto un proceso sobre el área. Las circunstancias del ataque son misteriosas. No sabemos cuál era el objetivo de los infieles sobre la iglesia, pero suponemos que un objeto de gran valor se halla oculto en las bóvedas. Debido a que todos los bienes metálicos de la iglesia son reportados a la corona desde la Reforma, pensamos que puede ser un viejo grimorio o algún objeto arcano. Solo en ese momento, Alexander realizó las debidas conexiones. Si el duque tenía planeado un golpe contra la corona, necesitaría de las armas que resguardaban los clérigos en la catedral. Ahora tenía sentido que se tomara tantas molestias con la iglesia. En todo caso, aceptó el obsequio y lo colocó debajo de su camilla. ¿Quién era?, cuestionó amablemente el capitán. No quiero hablar de eso, fulminó el muchacho. Lastimosamente ya no podrás acercarte a la catedral, prosiguió el capitán.
Se ha abierto un proceso sobre el área. Las circunstancias del ataque son misteriosas. No sabemos cuál era el objetivo de los infieles sobre la iglesia, pero suponemos que un objeto de gran valor se halla oculto en las bóvedas. Debido a que todos los bienes metálicos de la iglesia son reportados a la corona desde la Reforma, pensamos que puede ser un viejo grimorio o algún objeto arcano. Solo en ese momento, Alexander realizó las debidas conexiones. Si el duque tenía planeado un golpe contra la corona, necesitaría de las armas que resguardaban los clérigos en la catedral. Ahora tenía sentido que se tomara tantas molestias con la iglesia. En todo caso, aceptó el obsequio y lo colocó debajo de su camilla. ¿Quién era?, cuestionó amablemente el capitán. No quiero hablar de eso, fulminó el muchacho. Lastimosamente ya no podrás acercarte a la catedral, prosiguió el capitán. Se ha abierto un proceso sobre el área. Las circunstancias del ataque son misteriosas. No sabemos cuál era el objetivo de los infieles sobre la iglesia, pero suponemos que un objeto de gran valor se halla oculto en las bóvedas. Debido a que todos los bienes metálicos de la iglesia son reportados a la corona desde la Reforma, pensamos que puede ser un viejo grimorio o algún objeto arcano. Solo en ese momento, Alexander realizó las debidas conexiones. Si el duque tenía planeado un golpe contra la corona, necesitaría de las armas que resguardaban los clérigos en la catedral. Ahora tenía sentido que se tomara tantas molestias con la iglesia. En todo caso, aceptó el obsequio y lo colocó debajo de su camilla. ¿Quién era?, cuestionó amablemente el capitán. No quiero hablar de eso, fulminó el muchacho. Lastimosamente ya no podrás acercarte a la catedral, prosiguió el capitán. Se ha abierto un proceso sobre el área. Las circunstancias del ataque son misteriosas. No sabemos cuál era el objetivo de los infieles sobre la iglesia, pero suponemos que un objeto de gran valor se halla oculto en las bóvedas. Debido a que todos los bienes metálicos de la iglesia son reportados a la corona desde la Reforma, pensamos que puede ser un viejo grimorio o algún objeto arcano. Hubo otra pausa incómoda entre ambos. Ya no importa. Dudo que quede mucho para mí. Gracias por tomarte las molestias. Espero todos tengan alguien que reclame sus cenizas, si es que sobrevivieron sus familias. La conversación no se prolongó más. El capitán se despidió y se retiró a través del portal, donde, nuevamente, le esperaba su adversario y compañero. Chemín cuestionó si acaso no se estaba involucrando demasiado con el chico. «Tiene la misma edad que mi hijo mayor», reveló el capitán. «Es un niño, Chemín. No lo comprenderías. Tú no tienes una familia». Ese último comentario le dibujó una mueca de disgusto. Se agarró la barbilla y luego se despejó la garganta. «No necesito quienes detengan mi carrera», respondió con voz hosca. «¿Me dirás que te conformas con solo la capitanía, Chevalier? Espero que mi participación en esta guerra me valga el ascenso a coronel». «La familia no es un peso, Chemín, es un impulso», respondió el capitán evitando verlo al rostro. «La verdad, estoy más que conforme con administrar una de las capitanías más importantes del reino». Al poco tiempo llegaron a su destino. Eran las 10 de la mañana y, como era costumbre, debían rendir cuentas con el duque. En la puerta, con el rostro rojizo, se hallaba Acacio. Los tres se dirigieron al salón de los espejos y ya dentro se cerró la puerta con firmeza. El duque se encontraba algo turbado. Cuando algo se salía de sus planes, solía mirar con recurrencia al techo mientras caminaba y hablaba. Las pesquisas sobre el área han dado cuenta de una gran variedad de reliquias que nos serán útiles, dijo sin apartar la mirada del techo. Acacio, repíteme lo que se halló. Se ha encontrado el tonitros de la iglesia, correspondencia personal del obispo que sigue bajo la revisión de nuestros expertos, una amplia colección de libros de encantos que se salvaron del fuego, bastones enrocados, amuletos protectores, túnicas que brindan defensa sobre diferentes elementos. Aunque se perdió el gran laboratorio, se han salvado diferentes químicos que curan heridas menores al instante. Tenemos amuletos de inmunidad contra diferentes elementos, capas de invisibilidad y una grotesca colección de órganos. Sin embargo, se ha buscado de arriba a abajo, pero no se ha encontrado el cofre con la flor de fuego. Aquí, Acacio hizo una breve pausa para mirar fijamente al capitán.
Los eventos acontecidos anoche apuntan a una sola dirección. No sabemos por qué Bramón dejó con vida al muchacho, pero al ser el único sobreviviente de la iglesia, es de esperar que haya tomado posesión de su tesoro más valioso. No sabemos si es posible extraer la arma, sin embargo, sí podemos decidir qué hacer con el niño. Así que, mis honorables ministros de guerra, paso a escuchar sus sugerencias, dijo el duque extendiendo su mano hacia los capitanes. Hubo un breve silencio, tiempo durante el cual todos intercambiaron miradas hasta que finalmente Chemín se les adelantó. Debemos reducirnos a la lógica. Este era un recurso habitual de Chemín, quien en realidad solo velaba por sus intereses, pero sabía que usar palabras lógicas ante el duque le aseguraba su favor. El muchacho sabe que fueron los piratas quienes redujeron su orden a cenizas. Esta arma no puede desaprovecharse. Hemos presenciado que este poder excede nuestras expectativas. Con el debido entrenamiento, quizá en unos meses pueda ser enviado a su primera misión. La guerra es ahora, Chemín. No podemos esperar más tiempo. Además, el niño es volátil, una amenaza. La orden pudo llenar su mente de fantasías. No podemos confiar en él. Mi consejo es simple: eliminarlo, dijo Acacio con la practicidad bruta que era tanto un recurso como un limitante para el duque. Nadie estaba sorprendido. La respuesta de Acacio para todo era eliminarlo. Solo está confundido. No creo que debamos tomar medidas tan radicales, menos con alguien cuyo poder es completamente superior al nuestro. Aunque me cueste admitirlo, creo que deberíamos seguir el consejo de Chemín, sentenció el capitán. Vaya, vaya. Si ustedes dos están de acuerdo, eso debe significar algo terriblemente bueno o, en su defecto, amablemente perverso. La estrategia militar y política es mi arte. Sin embargo, debo remitirme a su experiencia para este tema. ¿Podemos doblegar a este caballo o sus cascos terminarán enterrados en nuestros pechos rojos? El duque vio sus rostros con detenimiento por separado. Luego se centró en Chemín. ¿Podrás entrenarlo? Chemín vaciló. Su anterior experiencia adiestrando cadetes había sido desastrosa. Sin embargo, entregarle un arma de este nivel al duque podía valerle algo más que un ascenso. Contemplando todo esto, el caballero asintió con la cabeza. La fortaleza se construía de grandes piedras negras y grises. Sus gordos torreones daban cara al mar, y los más pequeños miraban hacia la península. Cientos de cañones, miles de kilogramos de pólvora y provisiones para meses de lucha. La fortaleza de Pontis Petra había sido diseñada para la guerra de desgaste en sus inicios. Sin embargo, ahora servía como una casa de veraniego y un refugio para los tiempos de inundaciones. Si la situación lo ameritaba, en su corazón subterráneo, contaba con un complejo de mazmorras donde se alojaron los mayores criminales contra la patria. Ese día, los banderines no ondeaban, y el olor a pescado y heces de gaviota escondía a sus visitantes. Luego de 4 días de viaje, la pareja real había llegado y sido recibida por el joven príncipe, quien se encontraba desde hace varios meses internado en el lugar para continuar sus estudios. El rey era un hombre de rostro amable, tez cálida, alta estatura y un carácter severo. Su rostro era largo, su nariz pequeña y puntiaguda como otros miembros de su linaje. También sus cejas eran delicadas y finas. Sin embargo, estas facciones y sus ojos azulados escondían a un hombre apasionado y sumamente competitivo. Vestía ropas elegantes, de decorados dorados y tonos pasteles, pero le permitían gran movilidad, pues cargaba una espada larga y delicada para su defensa personal. A su lado caminaba la reina consorte, una mujer que no destacaba tanto por su belleza como otras damas nobles. Sin embargo, era su actitud para la diplomacia lo que la convertía en una excelente matriarca. Ambos fueron recibidos por el general a cargo y su hijo, el príncipe heredero. Tras un breve intercambio de palabras, la pareja se aseó y asistió con prisa a la cámara donde el general, el dignatario del reino, su suegro y el príncipe, entre otros personajes, se reunían para discutir asuntos de estado. Los generales se encuentran próximos a llegar sin inconvenientes. Al mismo tiempo, los miembros restantes de la Cámara de los Condes se hallan en camino, informó el general. El ministerio se ha reunido,
a excepción del ministro de la Tesorería, quien tuvo problemas con un caballo. Sin embargo, llegará antes de la hora del cierre de actas. «Excelente, monseñor general», proclamó el rey. «Es indispensable que todos los representantes se encuentren mañana en la reunión. Ahora dígame, ¿tiene noticias sobre mi primo en Risas?» Su Alteza Carlo María informa que la capital se encuentra en óptimo estado. Se espera que en el transcurso de los días los caballeros de las órdenes de plata sean reemplazados por elementos del polis. Sus servicios no serán necesarios ahora que las murallas han sido finalizadas, terminó su informe el general. Nuestro prisionero tampoco ha dado problemas últimamente. Incluso diría que deja la resistencia, aunque sigue igual de locuaz que siempre, comunicó el suegro del rey. Ahora que hemos tocado los puntos de importancia, ¿algo más es necesario de mi atención?, preguntó el monarca mientras se acariciaba el mentón. Sí, majestad, implicó el oficial. Ayer llegaron representantes de la iglesia. Están esperando una entrevista con usted. El rey no ocultó su desagrado frente al hecho. Con intenciones de terminar con el asunto lo antes posible, disculpó a sus invitados y se retiró al salón donde estaban los clérigos. Se trataba de nada menos que el cardenal de Saint-Pierre Nonais, la máxima autoridad de la iglesia en el reino y por lo tanto suficientemente poderosa para exigirle al rey ir con cautela. Él había salido hace unos pocos días desde Risas para dicha reunión. A su lado se encontraban 3 vicarios que le escoltaban, servían de secretarios y protectores. «Su santidad», dijo de mala manera el rey, aunque conservando la solemnidad en su voz. «Rey de Diagon, Luis, es un placer que haya aceptado una entrevista tan pronta conmigo», informó el mensajero. «Tengo importantes noticias para sí y sus bienes». El cardenal vestía una museta azul con un color tan poderoso que literalmente iluminaba tenuamente el ambiente. Bajo ella resplandecía una casulla celeste con finos mosaicos y como base una alba pulcramente blanca que apenas dejaban ver los pequeños pies del anciano, quien calzaba unas modestas sandalias de cuero y planta de madera. La reluciente vestimenta del cardenal hizo que el rey se sintiera un tanto disminuido, pues él seguía llevando las ropas de su viaje. «Usted ya está enterado de la misión que posee la Iglesia en el mundo. Hace cientos de años no existían los reinos de ahora y la gente vivía como animales en estados anárquicos. La Iglesia fue la primera institución y fue creada por los mismos dioses para el hombre, para emular la organización de los astros. Desde entonces, el objetivo de nuestra institución ha sido conservar el balance en el mundo, velar por la paz de los pueblos y ser el nexo entre este mundo y el mundo espiritual. Sin embargo, somos hombres de carne y hueso. Nuestro cuerpo se lacera con los golpes y nuestra gente requiere de alimento, recursos y tierras. Disculpe, su santidad, ¿a qué viene todo esto?, exigió el rey con poca paciencia. Diagon se encuentra amenazada, buen rey Luis, dijo el mensajero, incidiendo en no llamar al rey por su título oficial. Vemos en el peligro, mucho más que los demás representantes. Diagon es uno de los reinos fundadores de la civilización de Levante y es demasiado valiosa para dejarla caer. Inclusive, aunque juramos no atentar contra la libertad de los imperios terrenales, no podemos ignorar lo que sucede aquí y sus claras consecuencias en el corto y largo plazo. Si Diagon cae, la fe correrá peligro y el nuevo orden mundial que emerja de este período de guerra puede desencadenar que los mortales escudriñen donde nunca debieran hacerlo. Es fácil suponer que ya conoce el motivo de la reunión de mañana. Tenga por seguro, su santidad, que las acciones que tengamos que tomar serán fruto de la conjunción de las voluntades de nuestro pueblo, sentenció el monarca. Me temo que en este momento no podemos confiar en el juicio de su pueblo, sentenció el cardenal, el cual no fue del gusto del rey. Por eso tenemos una oferta para usted. El rey se encontraba impaciente, tenía muchos preparativos para la noche y no veía la necesidad de seguir divagando con personas a las cuales no respetaba. A sus ojos, buitres que buscaban la más pequeña herida para ahincar sus picos y desangrarle. «Hiciste una sombra sobre Risas», acusó el cardenal. «La información que le guardamos puede decidir su futuro, buen rey, pero requerimos que se firme el contrato que nunca debió romperse. Necesitamos que la corona retorne el monopolio de la magia a la iglesia», sentenció el cardenal. El rey entró en cólera y les dio la espalda.
Caminó al otro extremo del patio, se recargó sobre sus cinturas y dio un suspiro al aire. Empezó a sentirse ligero calor en la fría habitación. El rey volteó y increpó con su largo dedo al cardenal. La sombra asoma sobre Risas, pero a ustedes no les importa si los piratas asaltan, seguirán con sus negocios. Díganme, hombres de fe, ¿cuán ajustado está el cinturón de los dioses que requieren con tanta hambre nuestro oro? Cuide sus palabras, dijo indignado. Su majestad, no tiente a... Basta, gritó mientras apretaba el puño contra su espalda. Han venido a mi casa a amenazarme, no quieran sermonearme. No hay trato, lo que sea que venga del mar, lo que venga de las montañas, lo que venga de ustedes, enfrentaremos el mundo si es necesario. Diagon seguirá de pie, como en el reinado de mi padre y el padre de su padre, como hace 100, 200 y 1000 años. ¿Qué le parece hace 1722 años? Vociferó el cardenal. Sí, es cierto, Diagon estuvo aquí mismo hace tantos años, pero le recordamos buen rey Luis III de Diagon y Navarra y las islas diagonales de ultramar. Le recuerdo que la iglesia estuvo aquí antes que el gobierno mundial, antes siquiera que el primer imperio sea erigido. Háganos caso, buen rey, porque tal vez sea que... Suficiente, gritó mientras apretaba el puño contra su espalda. Partan y agradezcan a sus superiores por su oferta. La cuadrilla de sotanas partió en calma. No se puede decir lo mismo del propio rey. Una vez se marcharon sus invitados, mandó a llamar a su general y le ordenó que mandara una misión a Risas para que Carlo María retuviera el tiempo que sea necesario al polis. No sabremos qué nos atacará, pero nos encontraremos prevenidos, pensó para sí mismo el rey y luego partió a sus preparativos. Pasó cerca al claustro y encontró recluido en un pasaje amplio al anciano. Sus cabellos plateados brillaban con la débil luz de un sol ocioso. Era un poco más bajo que él, pero le hacía la ilusión de que medía 2 metros. ¿Qué avinieron esos pichones?, preguntó mientras descansaba sus manos sobre los barrotes. ¿Qué tan lejos alcanza tu oído?, inquirió el soberano. En estas condiciones apenas escucho lo que pasa alrededor de este claustro, denunció el anciano. Bien, me parece bien. Dime, ¿cómo le va a mi hijo en su entrenamiento? Me han dicho que su avance es sorprendente, dijo con ilusión el afectuoso padre. Sorprendente es relativo a excepcionalmente impresionante o abrumadoramente decepcionante, parlateó el anciano. El rey puso cara de aburrido, se fue de aquel lugar y dejó al anciano divagar consigo mismo. Llevaba allí los últimos 3 meses, cuando el León de Fuego lo tomó por sorpresa y lo capturó. La verdad es que ante los ojos del gobierno mundial, él no era más que un anciano que era libre de vivir sus días en el vertedero que mejor le pareciera. Sin embargo, las leyes de los nobles trabajaban de diferente forma, y para la corona, él debía de pagar sus crímenes contra el honor de la familia real. Desde entonces, servía como instructor del príncipe, pero algo en el aire le decía que el gran león no iba a poder vigilarlo para siempre. Chemén acababa de reunirse con el duque. Todo marchaba bien. Apenas la noche anterior, los mejores jinetes del reino habían interceptado las cartas restantes y eliminado toda posibilidad de que la noticia de la toma de Risas se comparta. Ahora, luego de haber pospuesto la tarea por 2 días, debía de entrenar a Alexander. No ocultó su desagrado cuando llegó al hospital. Subió al 3er piso, donde habían trasladado a Alexander en una habitación privada. Atravesó el portal y la puerta estaba abierta. El muchacho se encontraba descansando en cama. «Supongo ya ha sido informado», se presentó. «Mi nombre es Chemén, capitán de caballería. Es un gusto conocerte». «¿Qué se supone que eres? ¿Mi maestro?» «No pareces un maestro», se quejó el muchacho. «Tú nunca has recibido educación formal. Bueno, a no ser que los monjes te hayan enseñado a coser faldas», se burló el capitán. «Pero este entrenamiento tiene como objetivo enseñarte a controlar... Bueno, ya lo verás». «Siempre me pregunté por qué nunca iba ningún soldado a las misas», replicó Alexander. «Creo que eso hacía más fácil incendiar la catedral». Chemén no dijo nada,
pues no veía la relevancia de revelarle al muchacho cómo hace ya un año el duque había eliminado a todo creyente de las caballerías, eliminando el riesgo de oposición. «No es algo que me interese», respondió hoscamente Chemén. Chemén le ordenó a Alexander que se vistiera para salir. Al rato, llegó la abadesa para detener al soldado. «¿Quieres llevarlo a entrenar? Sus heridas siguen frescas. Será mejor que regreses mañana. ¿Acaso solo piensan en matarse?», criticó la anciana. Era evidente que a Chemén no le agradaba la abadesa. No porque fuera especialmente fastidiosa con él, porque era un dolor en el trasero incluso para las enfermeras. Se excusó bajo la autoridad conferida por el duque y la apartó toscamente. Alexander vio fragilidad en la pobre anciana detrás de la rabia de la anciana. Luego de ello, al cabo de una hora, Alexander se encontraba por afuera de los muros de la ciudad. Caminaron más allá de las chacras de coles y llegaron a un pequeño espejo de agua abandonado, donde unos cuantos robles morían lentamente. Alexander preguntó qué se suponía que iban a hacer, y Chemén le ordenó sentarse. «Todos los seres vivos poseen un poder latente que tomaron de la creación», empezó a narrar con gracia y elegancia. «En el inicio, existieron almas poderosas que decidieron tomar más de la cuenta. Estas pocas almas no solo tienen suficiente poder para mantener las funciones vitales de un cuerpo físico, sino que pueden expresar su poder de diferentes maneras. A la expresión de esta energía la conocemos como magia. Esto te lo habrán enseñado los párrocos, pero nunca te habrán dicho el siguiente secreto». Hizo una pausa. «Todo se reduce al poder, porque inclusive la creación tiene a sus favoritos. Alexander, tú eres uno de esos favoritos», dijo Chemén como si se tratara de una mala noticia para todos. Alexander no terminaba de comprender lo que sucedía. «Revisamos cada centímetro de la catedral. El objeto más importante dentro, la flor de fuego. Sabemos que los monjes prefirieron dártela a ti, un completo inútil, antes que cayera en nuestras manos», sentenció Chemén. «La flor de fuego es el alma de un iluminado cristalizada para el consumo de otra persona. Quienes consumen la flor de fuego adquieren el regalo, el alma de un iluminado. Sin embargo, quienes ya fueron tocados por los dioses y recibieron el regalo, la flor de fuego despierta todo su potencial. Lo que años de entrenamiento hubieran logrado contigo, tú lo tienes al alcance de un berrinche». Alexander terminó de entender a Chemén. Sin embargo, no podía creer en todo lo que le decía. No se sentía diferente, carente de cualquier poder sobre su vida. Pero antes de que pudiera hablar, Chemén desenfundó su espada y avanzó contra el muchacho. El golpe fue bajo, fácil de esquivar. Alexander sabía que esto era agrede y solo quería provocarle. Chemén tomó a Alexander del cuello y lo levantó por encima de los aires para luego restregarlo en el suelo como si se tratara de un estropajo. Alexander no supo detenerle y recibió todo el golpe en su cabeza. Se paró y apartó del soldado, mientras Chemén seguía barriendo con su espada. Alexander ya empezaba a perder los estribos. Ágilmente, pateó en la muñeca a Chemén e intentó que soltara su arma. Sin embargo, solo consiguió recibir un corte en un costado de la pierna. La sangre brotó como un hilo delgado. Alexander estaba cansado de ser quien recibiera los golpes. Protegiendo su cabeza con los brazos, embistió al soldado, pero no lo hizo retroceder. La respuesta de Chemén fue un duro golpe en su espalda. Tumbado en el suelo, el experimentado combatiente hizo presión en cada una de sus vértebras, causando un dolor agudo y profundo. Instintivamente, el fuego envolvió el área, pero no era suficiente para Chemén, quien esperó a que Alexander se pusiera de pie solo para tumbarle las piernas. Al caer, Alexander se golpeó con fuerza los muslos y se protegió con las piernas como reflejo. Ante ello, Chemén lo pateó como si de una pelota se tratara. Humillado, Alexander buscó atacar desde la espalda a Chemén, pero solo consiguió tropezar y que él le cortara un costado del brazo. Si no fuera por su reacción a tiempo, probablemente Alexander hubiera terminado desangrado. Era mediodía. El sol estaba casi sobre sus cabezas. El sudor discurría de sus frentes. Chemén volvió a atacar apuntando su espada al rostro. Alexander se cubrió la cara con las manos, pero para su sorpresa, Chemén se detuvo en seco y lo volvió a tumbar de las piernas. Nuevamente, lo pateó, pero esta vez Alexander perdió los estribos. Una llamarada de fuego emanó de él. Sin forma, sin control alguno,
La cola de fuego se movió como una serpiente decapitada. Mientras todo esto sucedía, Chemin sacó de su armadura un par de rosarios de metal y los lanzó al chico. Instantáneamente, estos rosarios se unieron a sus muñecas, tobillos y cuello. Los 5 relicarios terminaron sellando su poder, y el infierno de fuego se convirtió en apenas un lucero sobre su cabeza. «¿Qué has hecho?», preguntó con rabia Alexander. «Tu poder es demasiado peligroso inclusive para ti mismo, Alexander», respondió, y luego apuntó hacia los rosarios que acababan de pegarse al cuerpo. «Estos son rosarios de Huáscar. Tienen el objetivo de sellar tu poder de forma que solo podrá liberarse a cuentagotas conforme adquieras mayor habilidad. Los rosarios no se despegarán hasta que escuchen la contraseña con la cual fueron forjados. Ciertamente fue uno de los objetos más interesantes que rescatamos de la catedral». «¿Y ahora qué sigue?», preguntó el muchacho. «Ahora necesito que te vendes», respondió Chemin, para luego lanzarle un par de vendajes que traía entre su armadura. «Luego podremos empezar a entrenar de verdad». Alexander intentaba forzar sus cadenas, sin embargo, estas no cedían en lo más mínimo. Ellas estaban hechas de un material, de apariencia metálica, pero textura cálida como la madera, bastante delgado y cómodo. A pesar de ello, eran increíblemente resistentes. Al final, no tenía opción. Se vendó las heridas para seguir con su entrenamiento. ¿A qué venía todo eso? ¿Era necesario? El día del juicio había llegado. Ni siquiera él podía ocultar el nerviosismo ante la situación. Él iba a venir y juzgar si el plan del duque se llevaría a cabo. Era una calurosa mañana aquel 25 de febrero. Sentía que el cuello de su camisa estaba empapado de sudor, y ello le disgustaba tremendamente. El reloj marcó el mediodía, y temió lo peor. Si no se presentaba aquella tarde, se presentaría el día siguiente, y se encargaría de purgar toda la ciudad. Si los ves caminar en la ciudad, no existe hoyo lo suficientemente profundo que puedas cavar, porque la justicia no discrimina entre santos y pecadores al momento de desatar su furia. Aquellos que ostentan el cargo de Cani, sin exageraciones ni palabras vacías, tienen el poder suficiente para reducir una ciudad en escombros y acabar con una legión de caballeros si quieren. Inclusive los grandes corsarios del mar tendrían difícil tamaña hazaña. Todo esto pasaba por la mente del duque mientras miraba fijamente el reloj. 12 con 1 minuto y 5 segundos, y 6, y 7, 8, 9 y 10. La garganta en nudo. Un verdadero nudo gordiano le dificultaba el solo hecho de respirar. Y 11, y 12, 13, 14 y 15. Cada segundo se sentía tan largo como una ópera. «¿Sabes el código de conducta que cargamos?», pronunció sentado al fondo del salón, alargando su brazo para tomar una botella de la despensa. En casos de un golpe de Estado contra un país miembro del gobierno mundial, un Cani debe aproximarse lo más pronto a reclamar la cabeza del traidor. Así que dime, Carlo María, ¿eres un traidor? El duque no pudo ocultar el alivio. Sin embargo, ahora era momento de convencer al Cani de su causa. El capítulo 15, artículo 90, inciso B de la Constitución del Gobierno Mundial, designa que toda responsabilidad del Kanato con la corona de un reino desaparece con la dimisión previa del mismo. Sin embargo, la corona del reino de Diagon no ha dimitido del Gobierno Mundial, dijo el poderoso generalísimo. Precisamente a ello voy. Nadie en más de 1000 años ha dimitido del Gobierno Mundial. ¿Es eso cierto?, inquirió el duque. En efecto, es cierto, respondió su visitante de honor. Disculpe mi elección de palabras, pero ¿esa es la verdad?, dijo el duque mientras hacía gala de su particular tono de «soy muy listo y lo sé». ¿A qué te refieres?, preguntó inquisitivamente mientras balanceaba el vino en su copa. Espero que nuestras versiones coincidan, de lo contrario nos veremos en un aprieto. El monarca se negaba a acompañar a su visitante con la bebida, al menos por el momento. Hizo una respiración profunda y luego reinició la conversación. Año 890. El reino de Tirol decidió presentar formalmente su dimisión debido a discrepancias con el gobierno mundial y el recientemente inaugurado sistema de señores de la guerra del mapa, citó del duque.
Casualmente, la ciudad capital, junto con toda la corte y familia real, fue devorada por los mares. Consecuentemente, el duque de Tirol ascendió al trono y desposó a la princesa de Ostervin, reino del cual anexó completamente sus territorios. Una historia que muy pocos conocen de un reino de escasa relevancia en el ajedrez mundial, respondió su visitante. Ahora un monarca soberbio, embriagado por los éxitos militares de su padre y el padre de su padre, así como sus proezas diplomáticas, terminará duplicando la población del reino en los próximos 5 años comparados con los últimos 100. Un ejército lo suficientemente grande como para asegurar su posición en Levante, un cani en el bolsillo del rey, una nueva industria nacional y más riquezas de las cuales puede presumir Britania y Dranear. Si un país insignificante mereció ser borrado del mapa, ¿qué amerita uno de los 12 reinos fundadores del gobierno mundial? El cani se inquietó ante su respuesta. El de ambos era un juego peligroso, pues ninguno podía saber cuánto sabía el otro. Sin embargo, el éxito de la conversación dependía de ello. Creo que has jugado bien tus cartas, Carlo María. Sabías que esto iba a suceder contigo o sin ti a bordo. Nos enteramos hace unos días sobre el plan del rey por uno de nuestros informantes, dijo con confianza el cani. Sabías eso y querías asegurarte que quien acceda al nuevo trono de Diagon fueras tú y no alguien más, manipulable. Podré traicionar a la corona de Diagon, pero jamás veré a este reino desmembrado y entregado a sus enemigos, dijo con convicción verdadera. En cuerpo y alma soy un patriota. ¿Por qué deberíamos confiar en alguien como tú?, se precipitó el cani. ¿Qué nos garantiza que no morderás nuestra mano como lo has hecho contra tu rey? Podrás preguntarte en primer lugar cómo es que se enteraron del plan del rey precisamente en el momento en que me encargaron la ciudad, reveló el duque. El comentario intrigó al cani, quien no ocultó su mal gesto. No me sobreestimes, no sé quiénes son los informantes del gobierno. Solo sé que cuando se dicen ciertas cosas en voz alta, suele llegar a sus oídos. ¿Cómo me enteré del plan secreto del rey? El protocolo dicta que cuando el rey llama a una junta de gobierno, la única ciudad que no puede quedar sin un ejecutivo es la capital. Por ello, el rey debe contarle el tema de discusión, inclusive si fuese secreto, al duque encargado, quien brindará su voto antes de la misma ceremonia. El cani estaba repasando toda la conversación una y otra vez en su mente, buscando fallos en sus palabras y en las del duque. Parece que estuviste apoyándonos antes de que siquiera te citáramos. Sin embargo, necesito saber sobre tus motivaciones, sentenció el cani, dándole a su última frase el peso de todas sus palabras anteriores. Le tomó un gran esfuerzo, pero el duque había ensayado varias veces para eliminar la duda de sus ojos. Su respuesta fue certera a la vez que ambigua. Creo que la respuesta ya la debes de saber. Sé que tienen ojos y oídos en todos lados, ¿no es así?, contestó el duque mientras se levantaba de su asiento, se acercaba hacia el cani y tomaba una de las botellas de vino cerca para servirse. Pero si no tienes problemas, podemos empezar desde el principio.